Buen día, jóvenes. Yo soy el doctor Herbert Durán y el día de hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia, similar al tema de la semana anterior que hablamos de ética y moral. El tema del que vamos a hablar el día de hoy se llama bioética. El contenido del tema de hoy es en sí lo que es bioética y también vamos a hablar de otros aspectos como son corrientes, principios, ámbitos y tendencias de la bioética. También vamos a hablar sobre algunos experimentos que se han realizado que van en contra de lo que es la bioética. El objetivo de la clase de hoy es conocer y aplicar básicamente los principios de la bioética. Vamos a definir lo que es la bioética y se define como la rama de la ética, o sea, no es una ciencia, sino es parte de la ética que se dedica a proveer los principios para la conducta correcta del ser humano con respecto a la vida o en relación a la vida y al actuar con las demás personas. Cuando hablamos de ética, dijimos que era el actuar del ser humano en relación o con las demás personas. Cuando se habló de moral, hablamos que era el actuar del ser humano, de lo bueno y lo malo, en relación con las demás personas. ¿Qué es la diferencia entonces en lo que es la bioética? Porque la bioética no solo es el actuar con las demás personas, sino se enfoca en la vida humana y la vida no humana. Cuando hablamos de la vida no humana nos estamos refiriendo a la vida animal y a la vida vegetal, o sea, la flora y la fauna, y al medio ambiente en donde se pueden dar condiciones aceptables para la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que la bioética estudia el actuar del individuo en relación a las demás personas, pero también se enfoca más allá de ese aspecto. Hablamos del medio ambiente, hablamos de la vida animal, hablamos de la vida vegetal, o sea, la bioética abarca todo el entorno en el cual nosotros vivimos y nos desenvolvemos. La bioética se origina del griego que significa bios y ethos. Bios que significa vida y ethos que significa ética. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces estamos hablando que la bioética no es más que la ética aplicada a la vida, la forma de actuar del ser humano ante las demás personas, pero como es bioética, no solo es ante las demás personas, sino a la vida animal, vegetal y la forma como nos desenvolvemos en el medio ambiente. Ya mencioné que la bioética es una rama que se desprende de la ética. Y la diferencia que existe entre bioética y ética médica en especial, quiere decir que no solamente la bioética se limita al ámbito médico, al ejercicio profesional médico, sino también incluye todos los problemas éticos de la forma como el individuo actúa y se desenvuelve ante la vida de las demás personas, ante el trato con los animales, las plantas y el medio ambiente. O sea que la bioética abarca todo el medio en el que nosotros nos desenvolvemos y el medio en el que vivimos. El teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Haas en 1927 utilizó por primera vez el término de bioética y la utilizó cuando se enfocó y habló sobre la relación de actuar del ser humano, que es la ética, en relación con las plantas y con los animales. Y muchos años después, el bioquímico y oncólogo norteamericano Van Potter en 1970 nuevamente volvió a utilizar el término de bioética y la utilizó cuando escribió un artículo que hablaba sobre la ciencia de la supervivencia. Y un año después, en 1971, ya escribió su libro titulado Bioética, un puente hacia el futuro. Y en este libro, Van Potter habla sobre que la bioética es una disciplina que abarca todas las cuestiones éticas acerca de la vida
o sea, el comportamiento del ser humano con respecto a la vida, que surgen de las relaciones entre las ciencias, como lo son la biología, la nutrición, la medicina, específicamente la medicina, cuando hablamos de ética médica, la química, incluye también la política, el derecho, la filosofía, sociología, antropología y teología. O sea que aquí en su libro ya habla de que la bioética tiene relación con todas las ciencias. El Instituto Kennedy de la Universidad Jesuita de Georgetown en Estados Unidos en 1978 también habla sobre la ética. Y el instituto define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana, cómo es el comportamiento del ser humano en el área de las ciencias de la vida y la salud. Aquí lo enfoca ya más específico en lo que es la bioética y la ética médica, examinado a la luz de los valores y principios morales. O sea que la definición se enfoca específicamente en lo que es la ética médica y los valores morales del médico en su ejercicio profesional. También Alfonso Llano Escobar, de la Universidad Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Santiago de Chile, define la bioética y la define como el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores humanos para formular, articular y resolver los problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. En esta definición, lo que se hace es establecer que la bioética tiene relación con todas las ciencias, actúa con respecto a los problemas que se pueden plantear en la investigación o en estudios de experimentación, en donde se debe de establecer si realmente estos estudios van a ser beneficiosos o no a la hora de aplicarlos, y habla sobre la intervención que se debe tener sobre la vida, el respeto a la vida, el derecho a la vida, y ya no solo a la vida, sino también al medio ambiente y al planeta Tierra. En relación a lo que hemos visto y a las definiciones que hay de bioética, se puede decir que entonces existen dos objetivos, el objetivo material y el objetivo formal de la bioética. El objetivo material son las acciones del hombre sobre la vida, cómo el hombre va a actuar sobre la vida de las demás personas. Y el objetivo formal establece si esas acciones que el hombre tiene sobre la vida son buenas o malas. Son acciones que van a causar un daño o un beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que el objetivo material habla sobre las acciones que va a tener el hombre, pero el formal establece si esas acciones son buenas o malas y que en algún momento determinado puedan repercutir en la humanidad o en las generaciones futuras. Con esto podemos decir que la finalidad de la bioética no es solamente reflexionar sobre las acciones del hombre, sino es de encontrar ciertas normas o criterios o principios que permitan que el hombre actúe adecuadamente con respecto a la vida, y para ello la elaboración de leyes y normas que nos permitan un mejor desarrollo y un mejor progreso para la humanidad. Los métodos de la bioética los podemos dividir en dos: el método interdisciplinar y el método triangular. El primero, que es el método interdisciplinar de la bioética, se basa en la intervención de los elementos que provienen de todas las ciencias: la filosofía, derecho, economía, medicina, antropología, filosofía, lo que ya les había mencionado anteriormente, con la integración de todas ellas para establecer un objeto de estudio. O sea, el método interdisciplinar lo que hace es agrupar todas las ciencias para establecer una condición específica. Desde el punto de vista médico es para tener una mejor actuación hacia nuestros pacientes, que el médico actúe de forma ética, con valores morales, no solo hacia nuestro paciente, sino ante
las demás personas en el medio ambiente. Y el método triangular se basa específicamente en los aspectos científicos, que es la investigación y experimentación, y en los aspectos médicos, todo lo relacionado al actuar del médico, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Las partes de la bioética las dividimos en tres: la bioética fundamental, la bioética especial o específica y la bioética clínica o biojurídica. La bioética fundamental estudia la definición y las cuestiones epistemológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que estudia los principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano en relación a la bioética, con fundamento antropológico, que es de estudio, investigación, experimentación, y ético, que se refiere al actuar de la mejor manera del ser humano. La bioética especial o específica estudia problemas específicos, como su nombre lo menciona, ciertas condiciones específicas en el actuar o el ejercicio profesional. Por ejemplo, estudia condiciones puntuales como la clonación. Sabemos que la clonación no está permitida. Problemas como el aborto. Sabemos que el aborto provocado es un crimen y va en contra de las normas del ejercicio profesional, no solo jurídico, sino desde el punto de vista médico. Cuestiones como la muerte cerebral, destrucción de la capa de ozono. Si estamos hablando de bioética, no estamos hablando solo de medicina, sino estamos hablando de todo el entorno, el medio ambiente, los animales, la vegetación. Y la bioética especial divide los problemas en tres etapas, que son el inicio de la vida, el transcurso de la vida y el final de la vida. Sabemos que el inicio de la vida, esto comienza desde el momento en que se produce el proceso de la fecundación, que es la unión del esperma con el óvulo. Ahí es donde inicia la vida. El transcurrir de la vida, que lo podemos dividir en dos etapas, como lo es la vida intrauterina y la vida extrauterina, que es intrauterina, que es la formación, el desarrollo y crecimiento fetal. Luego viene el nacimiento y posteriormente viene la vida extrauterina y finalmente lo que es el final de la vida. En el inicio de la vida, la bioética se enfoca en lo que es el derecho a la vida. En el transcurrir de la vida se enfoca en lo que es el respeto a la vida, y en el final de la vida hablamos específicamente lo que es una muerte digna. Y que aquí en el final de la vida debemos de hablar de lo que es la eutanasia, lo cual está prohibido desde el punto de vista del ámbito médico. Y la bioética clínica o biojurídica se enfoca en la evaluación de casos clínicos, más que todo en el estudio de casos clínicos para identificar y buscar soluciones a estos casos. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de la bioética, que los dividimos en 4 grupos: las corrientes, los principios, ámbitos y tendencias de la bioética. Las corrientes de la bioética las dividimos en 8 grupos: el principialismo moderado, el utilitarismo y funcionalismo, el contractualismo, la ética de mínimos, la ética del cuidado, la ética narrativa y la bioética casuística. El principialismo se basa en la toma de decisiones. ¿Cómo vamos nosotros a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Y el principialismo abarca los principios de la bioética, que son 4, que son la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y justicia. Esto los vamos a ver más adelante. El principialismo moderado, además de tomar decisiones, el principialismo moderado establece jerarquías entre los principios de la bioética, y las jerarquías se establecen para la toma de estas decisiones. Desde este punto de vista, hay 2 principios de rango superior dentro de lo que es los principios de la bioética, como es la no maleficencia y la justicia, y 2 principios de rango inferior, que son la beneficencia y la autonomía.
Y estos principios de la bioética, para establecer o para decidir decisiones, se pueden entrelazar para que a la hora de tomar decisiones se puedan tomar de la mejor manera en beneficio de nuestro paciente. El utilitarismo y funcionalismo establece que es bueno todo aquello que es beneficioso o que va a crear bienestar a un número mayor de personas con un bajo costo. Entonces, habla sobre lo que es el cálculo costo-beneficio, la utilidad que vamos a tener sobre algún objeto y la funcionalidad que vamos a obtener. Yo compro un lapicero a bajo costo, pero no pinta. Puede ser utilitarismo bueno, pero mal funcionalismo. Si yo compro un lapicero de mediano costo y que me va a escribir muy bien, entonces yo estoy cumpliendo con estas condiciones de la bioética, como es tener algo bueno que me esté funcionando a un costo adecuado. El contractualismo es una corriente tradicionalista, o sea, es una tradición. ¿Se recuerdan la semana que hablamos de ética y moral? Hablamos que la moral tiene relación con costumbres, ¿va? Con las mores, que pasa de generación en generación. Entonces el contractualismo establece que se deben de tomar decisiones en base a un consenso, como lo decimos, ¿verdad? La mayoría manda. Entonces, en esto se basa el contractualismo. Tiene una tendencia eh, tradicionalista de generación en generación, que en un momento determinado hasta puede convertirse como en una costumbre para la toma de decisiones, siempre y cuando en beneficio de la comunidad. La ética de mínimos se basa en hacer las cosas de la mejor manera, que sean beneficiosas, que tengan funcionalidad utilizando lo mínimo para mejorar la condición del costo-beneficio. La ética del cuidado se basa específicamente en la atención hacia los pacientes, en el cuidado que nosotros debemos de brindarle a nuestros pacientes para obtener los mejores resultados basados en una buena relación, empatía hacia nuestro paciente y alteridad. La ética narrativa se basa más que todo en el diálogo y una síntesis entre los principios colectivos y las particularidades de cada persona de la historia que se narra. La ética narrativa se enfoca específicamente en la elaboración de lo que es la historia clínica, donde se hace una narración, que es la primera parte de la historia clínica, que se llama interrogatorio o anamnesis, donde nosotros al realizar el interrogatorio lo que hacemos es que el paciente nos haga una narración del problema por el cual se consulta. Y por eso es considerada subjetiva, porque es lo que el paciente nos está informando. La bioética casuística se basa en establecer que lo que nosotros estamos haciendo o lo que vamos a hacer debe de estar bien hecho. Entonces, ahí también estamos hablando lo que es la ética profesional o la ética médica en el ejercicio profesional. Pero para poder hacer esto y poder hacer las cosas bien, necesitamos la información del paciente y por eso es de carácter subjetivo. Ahora vamos a hablar sobre los principios de la bioética y los principios fundamentales son 4. Lo que es la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. El principio de autonomía se basa específicamente en la capacidad para poderse dar normas o reglas a uno mismo sin que existan o influyan presiones externas o internas. O sea, la autonomía es la toma de decisiones que cada individuo debe de tener de forma personal. El principio de autonomía tiene 3 puntos: el respeto a las personas, el respeto y el derecho a la vida, aquí se incluye ese aspecto, la responsabilidad que tiene el médico sobre sus pacientes, es una obligación que el médico tiene, y eso lo vimos la otra vez cuando hablamos de la ética, la obligación y el deber del médico hacia el paciente,
y el derecho irrenunciable hacia el paciente. O sea, el médico no puede dejar abandonado a su paciente a mitad del tratamiento o a mitad de su diagnóstico. Tiene que terminar con su paciente, tiene que llegar hasta el final. Entonces, la autonomía establece estos 3 puntos. El principio de autonomía tiene un carácter imperativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada individuo tiene la capacidad y el derecho de decidir por sí mismo. Pero existen algunas condiciones en las cuales la autonomía se pierde. Como por ejemplo, ¿en quiénes se va a perder la autonomía? En los menores de edad. Ellos no tienen la capacidad de poder decidir por ellos mismos. Los pacientes que tienen una capacidad cerebral disminuida, por ejemplo, pacientes con problemas de retraso mental o retraso psicomotor, o aquellos pacientes en estado vegetativo, aquellos pacientes que están inconscientes y que no pueden tomar por sí mismos las decisiones. Hay algunos casos en los que el principio de autonomía establece que necesitan de alguien para poder tomar ciertas decisiones. Pero en las personas que sí tienen su autonomía y que tienen la capacidad de decidir por ellos mismos, a estos pacientes se les expresa lo que es el consentimiento informado, porque el consentimiento informado es la máxima expresión del principio de autonomía y constituye un derecho del paciente y un deber del médico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el médico está en la obligación de explicarle al paciente qué es lo que tiene y qué es lo que se va a hacer. Y el paciente tiene todo el derecho de decidir si acepta o no lo que el médico le está diciendo. Y para eso existe el consentimiento informado, en donde el paciente autoriza o no, desde el punto de vista de autonomía, si se va a realizar su tratamiento como corresponde en base a lo que el médico le haya informado. El principio de no maleficencia se basa específicamente en realizar acciones que no causen daño. Es decir, este principio se basa específicamente en la condición de no perjudicar o no causar un mal o un daño a nuestro paciente. Y en base a este principio de no maleficencia es que se establecen ciertas acciones experimentales o estudios de investigación, en donde se evalúa y se mide el riesgo que se le puede causar a un individuo. El principio de no maleficencia va de la mano con el principio de beneficencia. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es que, desde el punto de vista de no maleficencia, lo que se pretende es no causarle un daño al individuo. Y va de la mano con el beneficencia porque el objetivo de esto es causarle un beneficio en base al problema detectado en esta persona. Por esta razón, el principio de no maleficencia establece, en el caso del ejercicio profesional médico, que el médico debe de tener una formación teórica, conocimientos, y práctica, o sea, habilidades, bien rigurosa, bien estricta. ¿Para qué? Para no causar un daño, sino que al contrario, para causar un beneficio a nuestro paciente. El principio de no maleficencia se enfoca específicamente en que se debe de investigar sobre ciertos tratamientos o mejores procedimientos o mejores terapias para darles un mejor alivio a nuestros pacientes, especialmente alivio en procesos de dolor. Eso quiere decir que el principio de no maleficencia establece que se debe de avanzar en el tratamiento del dolor, utilizar mejores tratamientos para el dolor que causen menos efectos secundarios y que sean más efectivos contra el dolor, que el dolor es una de las principales causas por las cuales una persona consulta al médico. Evitar la medicina defensiva, se prefiere que se debe de utilizar la medicina preventiva, no la curativa. O sea, el objetivo de esto es evitar que el paciente se enferme a través de ciertas medidas de prevención y evitar los tratamientos y procedimientos innecesarios. Por ejemplo, operar a un paciente cuando realmente no lo necesita. En lugar de hacer un beneficio, lo que estamos haciendo es un daño. O sea, no causar un mal.
y darle beneficios a nuestro paciente en lo máximo que se pueda. Por ejemplo, hay pacientes que tienen quistes en los ovarios. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar fármacos o tratamientos para deshacer esos quistes, y si después de un tiempo no funcionan por alguna razón, pues ya se somete a un tratamiento quirúrgico. Pero no empecemos con tratamiento quirúrgico y después démosle tratamiento farmacológico. No. El objetivo de esto es no causar un daño y evitar ciertos tratamientos que a la larga le pueden causar complicaciones a nuestros pacientes innecesarias. El principio de beneficencia establece que el médico debe de actuar en beneficio del paciente, darle los mejores tratamientos que causen menos efectos secundarios y que sean, digámosle así de esta manera, 100% efectivos. El principio de beneficencia establece que el médico debe de actuar en beneficio del paciente, porque el paciente es nuestro instrumento de trabajo, y en base a eso, para tratar de darle el mejor beneficio, el médico debe de tener una formación, conocimientos y prácticas adecuados para poder enfrentar estos problemas, poder diagnosticar estos problemas y ayudar a nuestro paciente en lo más que se pueda. El paciente tiene su principio de autonomía. Él debe de saber y conocer qué es lo que está sucediendo y tomar decisiones. Pero hay algunos casos en donde el paciente no puede tomar decisiones porque no tiene los suficientes conocimientos para tomar ciertas decisiones. Entonces, el médico es el que en un momento determinado, después de haberle informado qué tiene, qué se le va a hacer, y el paciente no tiene la capacidad de decidir, el médico está en esa capacidad de decidir en beneficio del enfermo. Y en algunos casos, como en este, no se toma la opinión del paciente debido a ciertas circunstancias, a pesar de que está en todo su derecho de decidir. Está en todo su derecho del principio de autonomía. El principio de justicia tiene una relación más o menos como lo que son las leyes, la legislación, leyes constitucionales, en donde establece que se debe de tratar a todas las personas como corresponde, porque la finalidad es disminuir las situaciones de desigualdad, tanto en condiciones social, cultural y económica. ¿Eso qué quiere decir? Que el principio de justicia se basa en tratar a todos los individuos o personas por igual. El principio de justicia habla sobre el principio formal y el principio material. El principio formal habla sobre tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto puede crear cierta confusión, pero en el principio material se establece que hay que determinar las características para la distribución de los recursos sanitarios en base a las necesidades de cada persona. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de establecer la igualdad y equidad en todas las personas. El principio de justicia habla sobre la relación médico-paciente, o sea, es la forma como el médico debe de actuar y comportarse frente a su paciente. Y la relación médico-paciente se basa específicamente en los principios de beneficencia, o sea, debemos de ayudar a nuestro paciente, y de autonomía, pero también debemos de permitirle que tome ciertas decisiones. Pero cuando estos dos principios no encajan o entran en conflicto, es el principio de justicia, o sea, la ley, que es la que entra a mediar para establecer el mejor beneficio para nuestro paciente. Ahora vamos a hablar sobre los ámbitos de la bioética. Aunque la bioética tiene mucha relación con la ética, no es lo mismo. Y a pesar de que la bioética es una rama que se desprende de la ética, no es lo mismo. ¿Por qué? La ética médica trata problemas planteados por la práctica médica, o sea, el actuar del médico en relación a su paciente. Y la bioética aborda todos aquellos problemas que tienen relación con el avance de las ciencias biológicas, que tiene relación en un momento determinado con los estudios de investigación o de experimentación para establecer mejores desarrollos tecnológicos. Entonces, esa es la diferencia, no es lo mismo.
Dentro de los ámbitos de la bioética tenemos los problemas éticos relacionados con las profesiones sanitarias. Por ejemplo, tenemos problemas con lo que son transfusiones de sangre, qué tan beneficioso puede ser o no el uso de las transfusiones, la eutanasia, que como sabemos la eutanasia es provocarle la muerte a un paciente que está en fase terminal para disminuir su sufrimiento, pero a pesar de eso la eutanasia está contraindicada o está prohibida. Es el trasplante de órganos, que viene siendo más o menos como las transfusiones, qué tan beneficiosa puede ser para nuestro paciente. La reproducción asistida o la fertilización in vitro, que a pesar de que se hace, realmente qué tan aprobada está desde el punto de vista bioético. Los abortos, especialmente los abortos, si son provocados, pues eso va en contra de la ética del profesional de salud. Si son abortos espontáneos, pues definitivamente sabemos por qué se producen. Y las implicaciones que pueden existir en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es una relación desde el punto de vista profesional, laboral. Y entonces también cuando esta relación desde el punto de vista laboral o profesional se pierde, entra la bioética porque sabemos que es una condición incorrecta o mala actuación del médico. Los problemas relacionados con la investigación científica, como la es la manipulación genética, eso está prohibido, como es la fecundación in vitro, que a pesar de que es prohibido y desde el punto de vista bioético no es correcto, se realiza. Y el otro aspecto importante es la clonación humana, que sabemos que la clonación es la creación de un ente 100% idéntico al otro, que eso es prohibido, incluso ni los gemelos son idénticos, siempre van a haber algunas diferencias. Entonces, hay algunos problemas relacionados con esto del proceso de la investigación científica desde el punto de vista médico. Los problemas relacionados con la ecología, medio ambiente y la biosfera, o sea, en el medio ambiente y el mundo en el que vivimos, como es la conservación del medio ambiente. Si ustedes se recuerdan o han visto en las noticias, la quema que hay del depósito de basura en el AMSA en Guatemala, causando lesión del medio ambiente, el equilibrio entre las especies, flora y fauna. Si hay una pérdida de equilibrio, empiezan a haber trastornos ambientales. Respeto hacia los animales y a la naturaleza, que también tiene relación con el equilibrio de las especies. Impedir el uso de energía nuclear que puede causar problemas o daños al organismo. El control en relación a lo que es el crecimiento poblacional inadecuado, porque un mal crecimiento poblacional también puede producir o crear alteraciones en el medio ambiente, la tala de árboles, inundaciones que se producen por utilizar áreas que no deben de ser habitables, y el controlar el aumento del hambre en los países, o sea, la desnutrición, la falta de alimentación que en un momento determinado puede causarles de forma crónica y a largo plazo daño en el desarrollo de los individuos. Los problemas relacionados con la influencia social y política, ahí entra lo que es la legislación, nuestros gobernantes, la corrupción. Tenemos malos gobernantes, no vamos a tener una sociedad productiva. Educación, así como dice un refrán, va, país que estudia o pueblo que estudia y que se educa, progresa. Si tenemos una mala educación, no vamos a tener un progreso adecuado. Las políticas sanitarias, nuestros sistemas públicos de salud deficientes, vamos a tener una salud deficiente, y si tenemos una educación deficiente vamos a tener problemas en nuestra sociedad relacionados y aunados a una legislación inadecuada o malos gobernantes. Y otro que entra en este proceso es lo que es la religión. La religión en algunos aspectos avala ciertas condiciones, en otros aspectos no avala ciertas condiciones, y eso puede romper cierto equilibrio. Por ejemplo, la religión no avala el uso de métodos anticonceptivos ni la esterilización, y si eso no se aprueba, pues tenemos un crecimiento poblacional inadecuado, tenemos áreas que no se pueden habitar, habitables por el exceso de población, tenemos tala de árboles y pues todo lo que en los últimos años hemos podido observar, especialmente cuando se producen las lluvias. Y por último tenemos lo que es
la relación de la neurología con la ética, que es lo que se conoce como la neuroética. Cuando hablamos de neurología, estamos hablando de una alteración neurológica, una alteración mental. Y entonces, desde el punto de vista ético, estos pacientes pueden tener perdida su autonomía. Entonces, la neuroética se está convirtiendo en una disciplina o una rama de la bioética en donde el objetivo de esto es buscar el mejor beneficio en aquellos pacientes que en un momento determinado puedan tener perdida su autonomía. Ahora vamos a hablar sobre las tendencias de la bioética que tienen cierta relación con las corrientes de la bioética. La bioética general se ocupa de los fundamentos éticos, de los valores morales y los principios de la ética médica en su sentido filosófico, o sea, se enfoca específicamente en el actuar del médico con el paciente. Y aquí también se incluye lo que es la relación médico-paciente. La bioética especial se enfoca en analizar puntos específicos desde el punto de vista problemas médicos y biológicos, como por ejemplo la eutanasia, que la eutanasia está prohibida, es una práctica prohibida para el médico. El aborto, si es un aborto provocado, también es una práctica prohibida para el médico. Ahora, si es un aborto espontáneo, pues es una condición natural. Entonces, se basa específicamente en acciones o en condiciones específicas. La bioética teórica trata los fundamentos conceptuales de la bioética en el marco de las teorías morales y la justificación de sus nociones básicas. La bioética clínica se basa en el análisis de casos clínicos y en base al análisis de estos casos la toma de la mejor decisión para el beneficio de nuestro paciente. Además es el centro de atención de problemas suscitados por los avances en el conocimiento científico y tecnológico respecto a la aplicación en la salud humana. Eso quiere decir que los avances tecnológicos, las investigaciones, los estudios de experimentación deben de realizarse sin cometer ningún daño, ningún mal y que sean beneficiosos para nuestro paciente. La bioética normativa, también conocida como bioética de derecho, que tiene relación con la aplicación de normas y leyes en el ejercicio profesional del médico y se orienta hacia la adopción de las reglas en la política sanitaria y en el sistema jurídico. Y cuando hablamos de política sanitaria, hablamos de el uso de los recursos de la mejor manera para mantener los servicios de salud en óptimas condiciones, en beneficio de la población. La bioética cultural se basa en relacionar los nuevos dilemas bioéticos con el contexto histórico y sociocultural, la relación de las acciones que están surgiendo en este momento en relación a las que han surgido en el pasado. Por ejemplo, sin ir tan lejos, la pandemia que estamos viviendo ahorita del COVID-19, y si nos remontamos a cuestiones históricas, hace más o menos un siglo hubo una pandemia similar relacionada también con un virus. Entonces la bioética cultural relaciona esas condiciones. La bioética personalista se basa en solucionar los problemas éticos que vamos a encontrar en el medio ambiente o en la naturaleza, porque estos problemas, al solucionarlos, vamos a disminuir el riesgo de enfermedades o de complicaciones a las personas que viven en el medio ambiente. La bioética consensualista o civil, que también tiene relación con lo que es la ética de los mínimos, en donde se propone un conjunto de normas que se deben cumplir por todos los miembros de una sociedad y que sería el producto del consenso social en torno a los parámetros mínimos de convivencia. O sea, que con lo mínimo, volvemos otra vez a caer en la ética de los mínimos, se puedan hacer las cosas en beneficio de los demás. La bioética social se basa en la problemática de la justicia y el desarrollo social, así como también mejorar las condiciones de vida de la población en el medio donde se interactúa o en el medio en el que viven y promocionar los derechos humanos en una sociedad plural.
Y la bioética transdisciplinar surge de la perspectiva de las ciencias, o sea, tiene relación con la interdisciplinar y el transdisciplinar, en donde la bioética establece de que todas las ciencias deben de ser agrupadas y deben de actuarse en todas las ciencias con bioética, medicina especialmente, filosofía, teología, antropología, política, etc. La bioética es un punto de discusión política especialmente en la rama de la medicina. Esto genera un enfrentamiento o puede generar dos grupos. Un grupo que defiende el progreso tecnológico incondicional, o sea que debemos de progresar con la tecnología y avanzar hasta donde se pueda independientemente del efecto, del daño o no. Y el otro grupo que considera que la tecnología debe estar al servicio de las personas, pero debe de estar al servicio de las personas y hacer el avance de la tecnología bajo un control estricto de los criterios éticos. O sea, hay un grupo que dice que no importa hasta dónde se avance y el otro dice que sí debemos de avanzar, pero sin causar ningún daño. Y en base a esto que les acabo de mencionar, las primeras declaraciones de bioética surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Declaraciones en las que se causaron daño y que no fueron beneficiosas para un grupo de individuos, como lo es el descubrimiento de los experimentos médicos que se realizaron en los prisioneros en los campos de concentración. Se realizaron experimentos, pero al mismo tiempo se causaron grandes daños. Por ejemplo, los experimentos que se realizaron en gemelos, que lo que pretendían eran demostrar las similitudes o diferencias genéticas aplicando ciertos medicamentos y causando efectos secundarios atroces. También los experimentos con trasplantes, en donde lo que pretendían era estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios, y hacían los trasplantes sin anestesia. Y el objetivo de esto era establecer la regeneración que sus soldados podían tener después de una lesión de la guerra, y lo hacían con los prisioneros de guerra de forma atroz. Otros experimentos eran las heridas en la cabeza, que ellos querían ver la resistencia del cráneo, y lo que hacían era que ataban a un niño en una silla y con un martillo mecánico lo golpeaban la cabeza cada ciertos segundos para establecer la resistencia del cráneo y para establecer el tipo de lesión que se podía producir, así como también los experimentos de congelación, en donde congelaban a los prisioneros vivos para luego tratar la hipotermia. Y lógicamente muchos morían, algunos se salvaban, y el objetivo de esto era ver cómo podían tratar a sus soldados de guerra de hipotermia en esas épocas y en esos lugares donde las temperaturas eran demasiado bajas. Los experimentos sobre la malaria, en donde individuos sanos fueron infectados con paludismo, fueron tratados, y lo que pretendían era ver la función o los efectos del fármaco, tanto como para tratar la malaria como los efectos secundarios que podían producir estos medicamentos. Los hacían en prisioneros sin importar si los efectos secundarios o los fármacos no eran funcionales y podían fallecer. Así como también los experimentos con gas mostaza, en donde exponían a las personas a este gas. La exposición a este gas causa severas quemaduras a nivel de piel, y lo que pretendían era investigar o ver qué medicamentos o qué tratamientos eran efectivos contra estas quemaduras. Los experimentos con agua de mar, en donde a los prisioneros no les daban alimento, no les daban de comer, solamente les daban de beber agua de mar, y lo que pretendían era ver los efectos y las posibilidades de poder potabilizar el agua. Pero recordemos que el agua de mar causa alucinaciones, deshidratación severa y puede causar la muerte. Así como los otros experimentos de esterilización, donde lo que buscaban era desarrollar un método de esterilización a gran escala, o sea, que se aplicara a una gran cantidad de personas en poco tiempo,
utilizando un mínimo esfuerzo, como lo era la utilización de la radiación, el yodo y nitrato de plata, y que definitivamente podían causar la esterilización, pero también causaban muerte, porque eran medicamentos que causaban efectos secundarios muy severos y serias complicaciones. Otros experimentos, como es el invento de la fístula para diálisis renal de Scribner, que fue en 1960, y que lo que se pretendía era buscar un medio para tratar a todos aquellos pacientes con insuficiencia renal, que este invento de esta fístula de Scribner lo que hizo que ayudó a muchos pacientes con insuficiencia renal, les prolongó su vida, les mejoró la calidad de vida, pero en aquellos tiempos, por ser tratamientos invasivos, eran considerados nocivos. Así como también la práctica del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn en 1963, en donde los médicos inyectaron células cancerosas vivas a pacientes ancianos sin informarles, o sea, sin un consentimiento informado, y lo que pretendían estudiar era la respuesta que producía el organismo hacia estas células cancerosas. Lógicamente, todos estos estudios que se hicieron en la posguerra y estos que se realizaron como en el Hospital Judío van en contra de lo que es la ética y la bioética. Otro estudio que se realizó fue en la Escuela Estatal de Nueva York en 1963, en donde a niños con retraso mental, incluso también a niños sanos, fueron intencionalmente inoculados o infectados con virus de la hepatitis. Y el objetivo de esto era evaluar cómo se manifestaba la enfermedad, o sea, su curso natural de la enfermedad, qué efectos a largo plazo podía producir la enfermedad. Son condiciones en donde desde el punto de vista ético y bioético, como estudios experimentales, están en contra de las leyes y de las condiciones naturales del ser humano. La bioética se enfoca básicamente en el mejor actuar del ser humano en relación a las demás personas, el medio ambiente y a los animales, y desde el punto de vista ético se enfoca en buscar los mejores avances tecnológicos, pero sin causar daño a las demás personas. Básicamente, la bioética es una de las disciplinas bien importantes bajo las cuales el médico debe de ejercer su profesión. Muchas gracias.